Muy buenas noches. Desde que éramos hijas del viento y estamos haciendo un paso para diálogos con alma. Y hoy en la noche, justo en este momento, tenemos nada más y nada menos a Cristina Tania Friedman. Y es un honor recibirla y que nos haya aceptado y que me haya aceptado esta entrevista. Y bueno, Cristina, tu trayectoria es impresionante y quedé más que fascinada en la conferencia magistral en las clases. Me dejaste, porque metes precisamente todos tus conocimientos, tu sabiduría, tu arte, que wow, me deja muy, lo haces tan bonito, lo integras de una manera y tan cuestionadora de una sociedad muy superficial. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Cristina Friedman, Tania Friedman, es licenciada en Sociología, especialista en Educación Sexual, tiene un diplomado en Educación Médica y su experiencia es presidenta del Comité Científico del Congreso de Clases 2018-19, vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, SASAH, de 2015 a la fecha. Miembro advisor del Committee of WAS 2009-2013, del 2013 al 2017. Asociación Mundial para la Salud Sexual, World Association for Sexual Health. Vicepresidenta del Comité de Educación de UAS 2017 y bueno, 2021. También de la Asociación Mundial de Sexología. Y ya saben, la página de la Ya Asociación. me voy a jubilar con tanto título. No, y eso que es un micro resumen, Cristina. Miembro representante en América Latina y Argentina del Comité del Día Mundial de la Salud Sexual, 4 de el noveno mes del 2010, año del 2010, fecha de UAS. Miembro del Comité de Educación Formal y Continua de Cursos e Investigación en Sexualidad 2018-2021, FLACES. Miembro del Comité de Ética FLACES 2018, desde 2014 al 2018. Presidenta del Comité de Acreditaciones de Titulaciones FLACES, que esto es muy importante, y past secretaria general de FLACES desde 2006 al 2010. En docencia, profesora de UCES. UCES, Universidad, ¿qué quiere decir UCES? De empresaria. Gracias. Profesora de UAI, profesora de la Universidad del Instituto Nacional de Cáncer. Universidad Abierta Interamericana, de la Universidad de Belgrano, de la Universidad de la UBA, en Psicología también, en muchas universidades, el Museo Social Argentino. Sí. Y muy interesante esto de profesora universitaria del Instituto Nacional de Cáncer. Sí, hace muchos años soy profesora invitada en cursos que son muy interesantes, que organiza María del Carmen Vidal y Benito, con todos especialistas que trabajan en cáncer y donde se integra la sexualidad también en estos cursos. Y es muy interesante lo que uno puede lograr trabajando con distintos especialistas cuando están trabajando en cáncer y uno incorpora la sexualidad, ¿no? Es bastante revolucionario lo que produce. Grandioso. Profesora universitaria adjunta de la Universidad de Belgrano, profesora titular de la asignatura de Sociología, y esto es muy importante, o UMSA, profesora titular del seminario en Psicología UBA, directora de CETIS, Centro de Educación, Terapia e Investigación en Sexualidad. Es un instituto que se creó en 1980. Docente de cursos a distancia y hoy en día, bueno, ha sido con la pandemia algo complicado, pero también ha facilitado podernos ver en todo el mundo. Eso sí fue importante. En 1994 nosotros desarrollamos el primer curso a distancia
que se hizo en Argentina y creo que básicamente en la región, porque fue muy, muy pionero, digamos, para su organización y su realización y su distribución, que era por correo, ¿no? Obviamente. Docente invitada por varias universidades, coordinadora de la Comisión Revista de SASH, ¿no? De SASH, Sociedad Argentina de Sexualidad Humana. Sexualidad Humana. Tutora y jurado de tesis en sexualidad. Varias universidades. Profesora adjunta de la Diplomatura en Sexualidad de la Universidad Abierta Interamericana, del 2002 al 2005. Miembro del Comité Científico de la revista Sexología, Caracas, Venezuela. Miembro del Comité Editorial de la revista Sexología en España. Premio Mundial a la Excelencia e Innovación Educativa de la UAS, la Asociación Mundial de Sexología, en 2009. Eso es para CETIS, fue el premio, pero bueno, yo dirigía el curso junto con León Quindín y con dos profesionales más, y el premio fue para nuestro curso, que realmente fue muy interesante. Muy importante que lo menciones. Gracias. Del Programa de Salud Sexual a personas que trabajan en discapacidad, también de CETIS. Reconocimiento a la trayectoria como secretaria general de la FLACES 2006 al 2010, premio de FLACES 2014, medalla de distinción en vida, Punta Cana, República Dominicana, clases 17, premio FLACES del 2016, Roberto Cavalcanti, a la trayectoria más destacada en el campo de la sexología como miembro integrante de la Federación. Autora de libros, artículos, revistas de sexualidad, columnista de sexualidad en varios medios de comunicación escritos en Argentina, conferencista y codirectora de ciclos de radio en sexualidad. Y datos personales para quien quiera contactarla, los escribiremos de todos modos en el chat. Cristina Tania Friedman, doy tu dirección en Argentina y su correo es, Cristina, lo vamos a escribir para que lo tengan, ctffriedman@gmail.com. Muchas gracias, Cristina. Gracias por aceptar desde hace rato esta entrevista, y bueno, estará en Facebook y en YouTube. Muchísimas gracias. Cristina, ¿cómo quieres agregar algo más de el resumen? No, me siento con un currículum muy pesado, después de esto ya me retiro. No, vamos a empezar a conversar algo más liviano. Gracias, Mil. Bueno, Cristina, ¿cómo podemos o cómo Cristina define a Cristina Tania Friedman? ¿Cómo podemos qué? Definirla. ¿Cómo tú te defines a ti misma en lo profesional y en lo particular? Me defino como una persona esencialmente desobediente, sí, cuestionadora, siempre me interesó lo social, creo que no me equivoqué, me encantaba estudiar con todo, pero creo que no me equivoqué en elegir la sociología como base, porque me dio una amplitud de mirada muy interesante, digamos, y cuestionadora, digamos, también. También quizás es importante también señalar que hace como, no sé, media vida que soy fotógrafa y fotopintora, entonces yo creo que el arte da unos grados de libertad que de alguna manera la ciencia no lo tiene, digamos. La ciencia tiene montones digamos, de instrumentos de medición y de buscar objetivación y de buscar consensos relativos a determinados momentos, pero el arte es mucho más libre realmente, más allá de que uno puede o no entrar en lo comercial, pero no entrando en lo comercial específicamente, da unos grados de libertad que combinando ambas cosas a veces tiene resultados digamos, más exóticos, más
más libres y más lúdicos, también eso. Y Y bueno, cuestionadores, siempre ha sido una cuestión, cuestionar. después, digamos, yo creo que cualquiera de nosotros es producto y a su vez hacedor en sus biografías de lo que puede ir eligiendo en los contextos que le va tocando vivir, digamos, y en las épocas que le va tocando vivir. No es lo mismo haber nacido mujer en Argentina en 1945, como nací yo, y que si me hubiera tocado nacer, digamos, no sé, en alguna otra sociedad en donde las mujeres todavía siguen siendo relegadas, apedreadas, montones de situaciones muy negadas para el ejercicio de sus ciudadanías y de sus destinos, ¿no? Destinos que son biografías a hacer, no porque estén destinadas, digamos, a que le sucedan únicamente ciertos derroteros. Por otro lado, digamos, dado que puede ser de interés, digamos, para quienes están escuchando nuestra conversación, digamos, yo, naciendo, digamos, en 1945 y siendo de la segunda camada de sociólogos de mi país, con todo lo que es el Instituto Gino Germán y todo el desarrollo de la carrera de sociología, me toca vivir, digamos, durante muchísimos años en la Argentina, a pesar de que también me voy becada a Israel durante un tiempo, pero cuando vuelvo, digamos, me toca vivir tanto en la carrera como poscarrera, no sé, 25 años de dictaduras, así, son carradas de dictadura. Entonces, eso también hace una marcación, porque yo recuerdo cuando que me recibo dando muchas materias libres, porque se quería cerrar la carrera de sociología, porque los sociólogos eran revolucionarios que íbamos a romper digamos, el orden establecido y procurar el nuevo mundo. Entonces, la idea era, digamos, poder cercenarnos en los lugares donde uno podía llegar a trabajar. Y, y eso también es muy importante cómo uno se va, digamos, haciendo sus trayectorias, porque no es lo mismo que me hubiera tocado el desarrollo de la sociología en un país sin dictadura que con dictadura, y cortando la carrera de sociología, como otras carreras también, el famoso anoche de los bastones largos, el cierre de las universidades, etcétera, etcétera, que lo que efectivamente nos tocó a nosotros como generación, ¿no? Trabajando tempranamente, pues yo me recibí a los 23 años, trabajando tempranamente, siempre elegí trabajar en el ministerio, en el Ministerio Público, porque me interesaba trabajar en la cosa pública, digamos, llegar a la cosa macro social. Bueno, allí trabajé muchos años, y en un determinado momento en mi vida sucedieron varias cosas. Me casé muy jovencita a los 20 años, quedé viuda a los 29, y después lo conocí a Roberto Gildín, que muchos de ustedes lo deben conocer, gran pionero y científico y gran comunicador y, digamos, una persona que amorosamente estuvo unida a mi vida durante 43 años. Bueno, lo conocí a Roberto, que era psicoanalista. Y bueno, cuando lo conozco, empezamos a armar una familia, y un buen día, para la época de 1980, él se siente aburrido, digamos, de estar trabajando. Él era muy, muy famoso. Había una propaganda acá que era para el jabón Lux, que decía 9 de cada 10 estrellas se analizaban con él, porque realmente era muy, muy famoso, tenía muchos grupos, pero él se sentía aburrido, y en un congreso de grupos lo conoce a Laura Caldiz y se engancha con querer hacer sexología. Yo creí que se había vuelto loco, porque la verdad era muy respetable psicoanalista, y de golpe yo tenía que estar con alguien que se interesaba por el sexo, el sexo, el sexo. Bueno, era una palabra muy pecaminosa en esa época. La cuestión es que sí, él dejó el psicoanálisis y empezó a hacer la carrera de sexología y fundar el instituto, el CETI, Centro de Educación, Terapia e Investigación en Sexualidad, que al principio era digamos, un principio donde había que
como que reconocer cuáles eran las necesidades que había en el país respecto de, digamos, las lagunas y la falta de formación que tenían profesionales como ser médicos, como ser psicólogos, por decir algunos de tantos, y después biólogos, en fin, distintos profesionales, pero después básicamente se acentuó, digamos, todos los grupos de enriquecimiento sexual sobre psicólogos y sobre médicos, que fue una base para después hacer las formaciones en sexología clínica y en sexología educativa. Si bien digamos, la disciplina, digamos, desde distintos enfoques, digamos, pero bueno, mi enfoque es un enfoque multidisciplinario, digamos, y con una digamos, línea de constructivismo social, digamos, pero no fanático, digamos, digo porque si no pasamos de una situación a la otra, o del esencialismo, digamos, pensando que la sexualidad está dada por la esencia de la vida y biológicamente, a que es una construcción social neta y pura y no tenemos nada más que hacer que vivir en contextos y estamos determinados por los contextos. Hay situaciones en el medio que, como dice Wicks, que me gusta mucho citarlo, hay ciertas cosas que están irresueltas y que tienen que ver con el tema, digamos, de procesos inconscientes, procesos psicológicos, procesos contextuales y culturales, y ahí está esa melange bastante interesante, donde concurren toda una serie, digamos, de abrevajes, digamos, y corrientes de pensamiento y corrientes de investigación que van a conformar esta suerte, digamos, de panegírico que es la sexualidad. Pero bueno, volviendo a lo que estaba conversando, una vez que resultó, digamos, hacer los grupos de enriquecimiento sexual, se empezaron a hacer las formaciones en sexología, que eran formaciones muy interesantes, porque eran con más de 2 años de duración, eran todos los viernes y sábados cada... Es que te iba a preguntar desde la sociología, bueno, y con Roberto Guindín, ¿cómo llegaste a la sexología y la formación? Y fíjate, uno de los primeros libros que tengo de sexología es uno de Roberto Guindín, el de eyaculación precoz. En la segunda edición trabajé yo en ese libro también. Sí, bueno, no, o sea, cuando fue para 1984, yo me uní a trabajar en CETIS, que estaba creado en 1980, y la SASH, la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, se crea en 1982. Era muy difícil trabajar en sexualidad. Nosotros recibíamos llamados a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, diciendo que nos iban a matar, que habían puesto bombas en la entrada del instituto, que es más, a la mañana siguiente íbamos a ver si la bomba estaba puesta o no. De hecho, en la en la Asociación de Planificación Familiar, que estaba Domingo Olivares, pusieron una bomba. Por suerte no murió gente, pero pusieron una bomba. O sea, hubo amenazas que sí se cumplieron, ¿no? Y fue muy difícil, fue con una arquitectura muy, muy complicada, el hecho de formar profesionales, pero a su vez que de los cursos, digamos, vinieran, y de los pacientes que se atendían en el instituto, digamos, vinieran, digamos, cada vez más interesados, no solamente de Argentina, sino también del exterior, que se venían a formar durante este tiempo que estoy diciendo, 2 años, que eran no solamente clases teóricas, sino monografías, estudios, talleres. Se trabajaba muchísimo el cuerpo, cosa que era bastante novedosa. Yo recuerdo los grupos de enriquecimiento sexual, estoy hablando hace casi 40 años atrás, en donde la gente con un espejo tenía que mirar su vulva o su pene, y era muy revolucionario realmente. Y bueno, y era muy pecaminoso todo lo que tenía que ver con sexualidad. Cuando iba yo a veces digamos, a la escuela de una de mi hija, una de mi hija que tengo con León Roberto Guindín, que hoy en día tiene 40 años, ella tuvo una educación distinta, porque al tener los padres con otro registro de lo que era la sexualidad, en los colegios de muy avanzada enseñaban que los varones se masturbaban y las niñas no. Entonces uno iba a la escuela
a decir que eso estaba equivocado. Me acuerdo que mi hija me decía, no, mami, por favor, no digas porque no quiero ser distinta a los demás. Y era muy complicado, digamos, poder estar operando en esas realidades que eran tan rígidas, ¿no? Tan, tan binarias, digamos, con esta historia, digamos, de hombres y mujeres, y después con todo lo que implicó el desarrollo de la sexología. No te olvides que de los años 60 al 2000 y pico ocurrió la anticoncepción, bueno, yo recuerdo mucho en nuestro país como muy importante nuestro trabajo de investigación que hicimos cuando se produce el SIDA, ¿no? O sea, el SIDA fue un revelador de que el sexo existía. Lamentablemente empezó obviamente por la enfermedad, y con todos los prejuicios de que por quién lo había traído, parecido a la pandemia actual, ¿no? O sea, dónde podemos focalizar los culpables y de dónde vino el mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y focalizando, digamos, en ese caso nosotros trabajamos con la CHA, que es la Comunidad Homosexual Argentina, que estaba, en ese momento era Carlos Jáuregui, el presidente, un ser maravilloso que colaboró muchísimo. Además era muy importante poder hacer los estudios de distintos test, pero también después había que conversar con la gente que le había dado positivo, porque eso era un certificado de poca vida, ¿no? Lo más probable era que se murieran al poco tiempo, porque no había ninguna posibilidad de hacer una enfermedad crónica, digamos, con esto. Y fue muy importante todo el trabajo que se hizo con la CHA. Después nosotros hicimos un trabajo muy interesante con las trabajadoras sexuales. Muy interesante porque había que lograr a ver si podíamos trabajar que las chicas usaran preservativo, cosa que estaba muy mal visto en Argentina. Se había logrado hacía muchísimos años, sobre todo la clase media, etcétera, digamos, y en general el preservativo era algo que era degradante para la relación sexual, y entonces había que lograr que las chicas usaran, digamos, el preservativo para lograr que no se contagiaran y no contagiar también. Pero cada vez que mandábamos algún muchacho a trabajar a los prostíbulos o a los saunas, los muchachos eran vistos como clientes y no como investigadores. Entonces era muy complicado. Y a mí un día se me ocurrió, y dije, ¿por qué no vamos nosotras a los prostíbulos y no vamos nosotras a los saunas? Bueno, recuerdo que fuimos porque justo a las 2 cuadras de Cetis había un sauna, que casi todo el barrio lo conocía. Es más, digamos, los señores y las señoras se encontraban con alguna trabajadora sexual en la cola del supermercado sin saludarse, obviamente, pero era, digamos, algo bastante común. Bueno, subimos porque había una escalera, y entonces nos miraron con cara de asombro diciendo, ¿qué vienen a hacer estas mujeres acá adentro? Dijimos, venimos a trabajar por la salud sexual de las trabajadoras, pero les vamos a pagar por el trabajo, digamos, de investigación, de poder trabajar con ellas, con las que quieran acceder a tener una historia de vida, a poder hacer un test, y después armar grupos de empoderamiento, a ver si conseguíamos algunas líderes que pudieran empoderar a las otras. De hecho, lo conseguimos. Tenemos, porque SETI grabó entrevistas muy interesantes, y logramos hacer cosas, pero digamos que los dueños de los saunas lo que hacían era, cuando lográbamos tener una líder que trabajaba empoderando, digamos, al grupo, al cabo de 3 o 4 meses las cambiaban, las rotaban de instituto, porque no querían, digamos, o sea, digamos, se pagaba más, digamos, si uno tenía relaciones sexuales sin preservativo que con preservativo, ¿no? Bueno, pero fue muy interesante. Después trabajamos también, digamos, digamos, en otros ámbitos, fuimos trabajando en otros ámbitos todo lo que tenía que ver con SIDA. Esa fue una gran investigación, o sea, varias investigaciones. También hubo otra que fue muy interesante, que fue trabajar obesidad y sexualidad, digamos, como investigaciones de largo alcance. Bueno, hubo varias, digamos, o sea, ¿por qué lo remito a que hubo investigación? Porque en general muchas veces
digamos, uno resume el trabajo de la sexología más en el ámbito solamente clínico. Y la verdad es que las tres patas grandes de la sexología deberíamos poderlas por lo menos visualizar en la clínica, en la educación y en la investigación, ¿no? Maravilloso. ¿Cómo llegó a la universidad todos estos temas? ¿Cómo hicieron esta formación en sexología? Nosotros a la universidad, ¿cómo llegamos? Primero que SETI ya tenía un desarrollo de muchos años, arriba de más o menos de 20 años, digamos. Entonces, digamos, Roberto Gindín fue no solamente un gran hacedor en sexología, creo que fue uno de los mejores comunicadores. Entonces, él tuvo la grandeza de cuánto lugar había para difundir qué era la sexología, no tenía ningún ambaje y iba. Digamos, así fuera lo más chato, berreta, etcétera, digamos, iba. No iba solamente a un lugar intelectual, y además iba con un lenguaje muy accesible. Entonces, en los noticieros, en montones de lugares, digamos, masivos de comunicación, y nosotros teníamos, por ejemplo, en revistas, consultorios, donde los adolescentes nos escribían cartas. Nosotros contestábamos como equipo todas las cartas, se llamaba El sexo y salud, la columna, y uno iba de vacaciones al interior del país, a cualquier provincia. Recuerdo una que estábamos en San Luis, y venían los chicos de 14 años porque reconocían por las fotitos que había en las columnas, y decían, ay doctor, doctora, ay licenciada, gracias a ustedes nosotros tenemos educación, porque nosotros no podemos hablar si no es por las columnas que nos escribíamos y que nosotros realmente, religiosamente contestábamos, y ellos leían, y eran una revista semanal. Por ejemplo eso, la radio también ha sido muy interesante. Nosotros teníamos muchísimos programas durante muchísimos años. Uno de los programas que tuvimos era Sexualidad y Salud. Era un programa en AM. En AM es una radio que llegaba a todo el país, a todo el país, de 10 a 12, 2 horas de duración diaria. Wow, diaria. ¿En qué año fue esto, Cristina? ¿En qué año fue? ¿En qué año estaban haciendo? ¿En qué años estaban haciendo esto? Estoy tratando de recordar, no quiero decirte algo por... A ver, déjame pensar. Creo que era el 95, 96, esta radio de 2 años de duración, porque también hubo antes y también hubo después, digamos, porque no hicimos solo 2 años, hicimos muchísimos años, pero de este programa, que era diario y de 2 horas diarias, la gente nos seguía y nos grababa. Me pasó una vez que fui a hacerme una ecografía, estaba en una clínica, y entonces estaba haciendo yo mi solicitud de orden de ecografía. La chica levanta la cara y me dice, ¿usted es la licenciada Friedman? Sí. No, yo la conozco de la radio. O sea, era muy interesante porque la gente nos seguía y nos agradecía mucho, y hacíamos concurso de los genitales, o sea, digamos, poníamos de que hicieran una carta a los genitales, y teníamos jurados literarios y jurados médicos y psicólogos, y entonces aquellas mejores cartas a los genitales, no solamente después compaginábamos y las leíamos y hacíamos una devolución al público, sino que por ahí hacíamos algún premio que la misma radio nos daba para algún viaje a Bariloche, etc. Entonces recuerdo que un padre y una hija escribían cartas a los genitales, o sea, un padre y una hija, ¿eh? Cada uno escribía una carta. Digamos, me acuerdo de ese particular caso de Entre Ríos, muy interesante, porque había una diferencia generacional, y además cómo en una misma familia habían podido escribir cartas a sus genitales, ¿no? Después una mujer que había sido torturada por la dictadura militar, en los genitales, obviamente. Y bueno, hay varias, o sea, nosotros hicimos esos concursos muchísimo, pero hacerlo en la radio era muy, muy interesante también, ¿no? Bueno, ¿cómo llegamos a la universidad? En la Universidad de Belgrano estaba Eva Giberti, que es una mujer muy, muy conocida y muy importante, digamos, desde el punto de vista psicológico, donde trabajó todos los campos, entre ellos también trabajó la erótica.
Y ella ya había hecho una primera experiencia con un curso que había sido diferente, pero bueno, que te había trabajado sobre educación sexual, digamos. Y después lo dejó, digamos, después de un tiempo de experiencia, pero lo había hecho también en la Universidad de Belgrano. O sea que había abierto como una pequeña puertita. Y uno de los, no me acuerdo si fue, creo sí, el rector de la Facultad de Psicología, le pareció interesante incorporar en el cuarto año, que era el penúltimo año de la carrera de psicología, la materia sexología en la universidad. Y así fuimos. Era una materia optativa. Resulta de que tuvimos tanto éxito que todos los alumnos de la mañana, de la tarde y de la noche se inscribían con nosotros. Llegamos a tener problemas con los colegas porque las optativas, las otras, se quedaban sin alumnos. Los alumnos venían a vernos por el vidrio de la puerta, porque querían ver un poco qué era, ¿no? Porque había montones de gente, pero todos no cabían, entonces se ponían ahí a golparse sobre el vidrio. Materia optativa en esa época. Así ingresamos. Y bueno, fue muy exitoso, tanto en la Universidad de Belgrano, en la UAI, Fernando Adrover y González, Gustavo González nos convocaron también a hacer la materia sexualidad y salud en el cuarto año de la carrera de psicología también. También hicimos diplomaturas nosotros en la UAI, que tuvieron mucho éxito y que fueron muy sostenidas en el tiempo. Bueno, y después Roberto fue nombrado profesor, digamos, de cátedra libre en la Facultad de Medicina, y después empezamos a dar clases y cursos en cuanto, no sé, en cuanto a instituto y montones, o sea, yo recuerdo montones de invitaciones donde, no sé, de golpe, para los jueces de Saltas había un seminario de una semana donde se iba a trabajar abuso sexual y nos llamaban y había que trabajar. Estoy hablando de mucho tiempo atrás, en donde empezó a ser como una cierta necesidad, como una cierta sed, digamos, de poder incorporar, digamos, qué era esto de la sexología, algunas obviamente con disquisiciones muy erradas, ¿no? Con una fantasía de perversiones muy grandes que había que achicar, con una idea, digamos, de anatomía determinante, de patología que había que eliminar, o erradicar, o más que eliminar y erradicar, sino confirmar de que no era así, digamos. Y bueno, entonces eso fue un derrotero importante. Lo que sí, yo tengo, digamos, a veces creo que, digamos, a ver, las formaciones en sexología tuvieron como dos grandes grupos, digamos, en mi país. La educación siempre fue como un lugar de ciudadano de segunda categoría. No se le dio en su momento la importancia ni la calidad de la formación que tuvo, digamos, la situación de sexología clínica. Pero la sexología clínica no tenía un estatus como lo tiene en la Universidad de Canadá, de Quebec, que es casi la única universidad donde tiene título propio y la formación es en la universidad de toda la carrera. ¿Cómo quien viene entonces pudo hacer alguna acreditación? No, eso fue porque se empezaban a formar las personas como posgrados de médicos, como posgrados de psicólogos, como posgrados de sociólogos, de biólogos, etcétera, pero siempre eran posgrados largos, ¿no? Un posgradito de 2 semanas, ¿eh? Eran 2 años, 3 años de duración y con muchos exámenes y con mucha calidad académica y de interacción y de resultados. Pero, entonces, ¿cómo empezó? Digamos, en general, como empiezan en casi todas las carreras, por consenso de pares, no hay otra forma. Hay que buscar el consenso de pares para ver qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, digamos, qué tiene calidad, qué tiene cantidad de tiempo, qué tiene forma, digamos, de visualizar después como trayectoria laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso se hizo muy tempranamente
digamos, en la SASH, en la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, que digamos, empezó a validar cómo se podía certificar el título de sexólogo clínico, como, digamos, que no era solamente hacer el curso, y el título de educador sexual, especialista en educador sexual, ¿no? Esas dos cosas quedaron desde hace muchos años y bien establecidas, digamos, después también obviamente las tenía CETIS como instituto, y, y fue como un, digamos, fue base también para la Federación Latinoamericana y otras series, digamos, de instituciones en el campo del continente, donde se fueron emulando, digamos, las experiencias de Chile, de Uruguay, de Brasil, digamos, de Paraguay, de Venezuela, no me quiero olvidar de Colombia, muchísimos hermanos, Ecuador, latinoamericanos, después se incorpora España y Portugal, ¿no? Para lo que es FLACES, donde se buscó, digamos, la manera de potenciar y buscar, digamos, algún tipo de cierta uniformidad de consenso, que es muy difícil porque realmente los contextos son muy diferentes y porque hoy en día creo que hay algo como, por un lado, hay mucho más camino recorrido, pero por otro lado, están más particionados los terrenos en donde están trabajando los sexólogos y con distintas visiones. En Europa la visión a mí me gusta más, es más amplia. ¿En qué sentido me gusta más? De que trabaja un filósofo, un biólogo, un sociólogo, digamos, un counselor. Es mucho más realmente completa la visión. Y acá, digamos, en América Latina, en mi país en particular, está más apretada, digamos, a lo que vendría a ser la medicina, la psicología, por un lado para hacer el trabajo de la clínica, y por otro lado la educación, que dije que como que era ciudadano de segunda categoría, que ahora, digamos, hace unos años atrás, con el ESI, con el plan de educación sexual obligatorio, que de obligatorio es obligatorio, pero que de realidad tiene a veces muy poca, entonces, digamos, la gente de educación empezó a trabajar en forma más diferencial y dándole otra jerarquización. Pero tenemos problemas con la apropiación de las áreas de lo que sería la sexología. Es como si uno se hubiera descubierto un queso, diciendo, a ver, esta parte del queso es para mí, me la agarro yo y esto lo hago yo porque esto lo hago yo bien. Y eso sucedió mucho con problemas con propios colegas de mi carrera, de sociólogo, que muchos años más tarde vinieron a desembarcar diciendo, ay, no nos dimos cuenta, había un terreno que no tomamos en cuenta, que no estudiamos, que era la sexualidad, y desconocieron 20 años de historia o más, o 30 años de historia de sexología y del terreno y del recorrido que habían hecho sexólogos con otros posgrados y también de sociología, desmereciendo, como diciendo, bueno, ustedes no tienen las herramientas o la calidad científica, etcétera, etcétera. Y eso, la verdad que menguó la posibilidad de trabajar de una manera más coherente, más unida y con mayor profundidad también, ¿no? Por eso es que hubo algunas investigaciones, por ejemplo, en mi país, que hicieron Flaxo y que hicieron otros institutos, que al tomar algunas encuestas donde no resultaron como informantes, o sea, resultaron informantes un poco apresurados de determinados tipos digamos, de inquisitoria acerca de qué era la sexología en la Argentina, resultaba como que todos los sexólogos no sabían un pomo de la sexualidad y solamente eran aplicaciones de modelos de recetas de cómo curar una eyaculación precoz, una disfunción, etc. Si bien es cierto que muchísimos profesionales no se preguntan sobre los estamentos teóricos o los modelos teóricos que van más allá de la receta de las 10 sesiones, 14, y la cronometría absurda de te hago 2 bombeos, 1 minuto y medio, 3 hurra para tener el orgasmo, digamos, esa cronometría tan obsesiva, digamos, que
Por suerte ahora empezó a salir la asexualidad, porque si no, estábamos siempre teniendo que tener los tintes de ser sexuales. Si yo me declaraba que no me gustaba el sexo, me desterraban a la isla de Robinson Crusoe. Entonces, lo que estaba diciendo es que, digamos, eso, digamos, si bien es cierto de que mucha gente no se pregunta sobre el andamiaje teórico sobre el cual descansa las famosas curas de las problemáticas sexuales, curas o arreglar soluciones, porque en realidad, en general, muchas de las terapias sexuales suelen ser, digamos, como muy cortas, muy focalizadas y con tareas para el hogar, de las cuales el psicoanálisis y montones de otras abreviaciones, digamos, dijeron, bueno, ustedes no resuelven nada, ustedes resuelven algo y ustedes además no hacen seguimientos a largo plazo, de modo que no van a saber qué pasó en 10 años con aquellos que trataron y vieron si resolvieron o no su problemática sexual, o su problemática sexual era derivada de otro problema más largo, pero también lo que sucedía era que el psicoanálisis tardaba 15 o 20 años de la vida en tratar de sacar un suspiro, y bueno, y después se te había ido la vida, ¿no? Así es súper interesante este camino de la sexología y en el cual en Argentina hicieron cosas fundamentales. ¿Cuáles fueron, por ejemplo, los principales actividades profesionales a la educación, a la investigación? Bueno, que me acuerdo en este momento, como te había mencionado antes, trabajamos mucho con SIDA, trabajamos mucho con, Del sí, con lo trabajando. que es con prostitución, trabajamos con obesidad. También realmente, digamos, algo que me parece que es interesante es, bueno, todo lo que fue el trabajo con la eyaculación precoz, ahí ya también se forma otra institución que es la Academia de Medicina, que empieza también a competir y a completar desde el punto de vista de lo que es más académico en la sexología médica, pero empieza a haber relatos como mejor organizados, digamos, para poder trabajar determinadas áreas, pero con un sesgo quizás a veces que le faltaba a mi gusto el contexto, o sea, la parte de contexto cultural y social, ¿no? Porque muchas veces está muy desprendido, digamos, la problemática sexual del contexto donde surge y donde se efectiviza. Y otra de las cosas que trabajamos con Roberto Gindín fue uno de los que ideó el trabajo de los matrimonios no consumados en terapias muy cortas y muy inéditas. O sea, concretamente, había gente que venía, no sé, de España, de cualquier lugar del mundo, inclusive venía por un par de semanas, hacía 7 o 10 años que no podía tener relaciones con penetración vagina, vagina, pene, y entonces se empezó a trabajar esa problemática como una problemática aparte, no solamente como una sumatoria del vaginismo y de la fobia o del vaginismo y la disfunción eréctil, y con mucho éxito. Y ahí entonces, inclusive Roberto siempre era un apostador muy interesante de la vida, decía, si no te puedo resolver, te devuelvo el dinero. Era un desafío muy interesante porque, bueno, la gente quería resolver obviamente su problemática, ¿no? Y la resolvían. Empezamos a tener montones de fotos de montones de chiquitos que fueron naciendo de esos matrimonios no consumados, que la verdad que la gran mayoría iba porque, entre otras cosas, querían también tener un hijo con coito, no solamente con una reproducción que no implicara el coito, ¿no? Así que ese fue otro problema, digamos, para poder visualizar. Después empezamos a trabajar también mucho con lo que es violencia, con lo que es abuso. Eso fue. O sea, creo que, digamos, también se fueron acompañando cada vez cosas más complejas que fueron surgiendo, porque al principio, o sea, si uno hiciera como un resumen, digamos, ¿qué pasaba, digamos, cuando venía una persona a consultar? En general, la persona no tenía permiso si no tenía información adecuada, era lo primero que, digamos, que
y a veces era como mágico, ¿cómo? ¿En una sesión me resolviste el problema? Y bueno, en una sesión te di el permiso y te di la información, ya está. O sea, básicamente era lo que te faltaba para hacer aquello, o para buscar aquello, o para pensar diferente de lo que estabas pensando. Pero después, para, digamos, sugerencias en profundidad, o para una terapia, sugerencias varias, o una terapia en profundidad, digamos, eso ya tenía que ver, digamos, con una cosa más clínica, más especializada. Y entonces ahí sí se empezó a trabajar. Primero se trabajó mucho con varones, que eran los que más concurrían primero a las terapias sexuales. Con mucho miedo, con mucha vergüenza. También había una problemática del género del terapeuta. En general querían varón para varón, mujer para mujer. Después eso se fue flexibilizando, pero al principio era como más estructuradito, porque había mucha vergüenza para poder conversar sobre la problemática sexual. Era algo muy difícil de decir, digamos, ¿no? Era algo que no se hablaba. Y, digamos, y cuando se fue acompañando todo este derrotero, empezó a surgir cada vez más problemática, más compleja o sea, porque cuando la gente empezó a tener un poco más de información y un poco más de permisos, o sea, toda la parte que vendría a ser educativa de la consulta sexual, digamos, se empezó a perfilar situaciones más pesadas, diría yo, digamos, respecto de ver cómo uno podía ayudar a que el otro se sintiera mejor en el camino que estaba tratando de resolver, tanto para sí como para su pareja, o para, bueno, no todavía no había mucha cosa grupal en Argentina sobre la parte sexual en ese momento, ¿no? Así que eso fue, digamos, como se fue desarrollando. Y así fue CETIS creciendo, moviéndose, avanzando, profundizando y atendiendo y educando también, ¿no? Desde CETIS. Sí, nosotros hicimos los cursos de educación sexual, y eso era muy interesante porque yo, sin mentirte, tuve en un mes, una vez tuvimos 8.000 pedidos de cursos de educación sexual, te estoy hablando de 1994-95, wow, wow. que se mandaban al más lugar recóndito de la República. Fue muy importante porque no era un módulo, eran 9 módulos que digamos que tenía mucho trabajo personal, y era con mucha buena devolución. Y después los 9 módulos que se leían, que se estructuraban y que tenían que trabajar con los alumnos, había exámenes parciales y había exámenes monografía y examen final. Y el examen final era oral, tratando de en lo posible que vinieran en forma presencial muchas de las personas que estaban más o menos cerca, para poder trabajar diferente. ¿Quiénes eran los destinatarios? ¿Quiénes recibían esto? ONGs, asociaciones. Asistentes sociales había muchos, por ejemplo, que venían también había muchos médicos, porque no tenían la menor idea de cómo trabajar educativamente, digamos. También psicólogos, muchos docentes de escuela de clase secundaria, o sea, para adolescentes específicamente. Al principio pocos maestros de escuela primaria y de jardín. Después se fueron bajando las edades, como que bueno, sí, que la sexualidad también estaba en el jardín de infantes y también estaba en los colegios primarios, ¿no? Porque al principio se pensaba que la sexualidad empezaba en la adolescencia. Los cronogramas de la sexualidad eran muy estrictos. Lo mismo que era como caerse del mapa, ¿no? Si hasta los 14 años no pasaba nada, y después de los 60 tenías que irte al ropero para después irte a morir prontamente y casta, digamos. Los viejos verdes y las viejas locas. Bueno, era, digamos, pero era muy así, ¿no? Tanto es así que una de las investigaciones que hice de producto del curso de educación a distancia
era sobre sexualidad de personas que vivían con sus padres y algunos los que estaban internados en geriátricos. Y viendo el mismo tramo de edades, descartando comorbilidades muy importantes, como para que no desbalancearan, digamos, concretamente si tenía yo una persona que tenía un Alzheimer muy pronunciado o si tenía alguna discapacidad muy pronunciada, entonces el ejercicio de su sexualidad se iba a ver como muy menguada, pero bueno, descartando algunos casos muy obvios, y lo que se veía es que la gente que en algunos geriátricos que se había logrado en Buenos Aires, pocos, hacer una habitación específica donde podían reunirse las mujeres y los varones para tener algún encuentro sexual, digamos, de forma muy revolucionaria, porque eso no existía prácticamente, porque se suponía que las personas mayores no tenían más deseos y si los tenían debían tener alguna cosa mal en la cabeza, pero aquellos que vivían con sus padres estaban custodiados por expertos y no podían tener deseos y ir a encontrarse en un café con alguien para tener alguna cita, para cortejarse con alguien, para ver qué le pasaba con su deseo, con su anhelo, o con su pasión o con sus sensaciones. Y era como que, no, bueno, ya bastante que te doy un cuarto y tenés comida, no pienses en sexo, tenés que pensar en nietos, tenés que pensar en tu próxima muerte, pero no en algo que no tiene que ver con tu edad, ¿no? Y eso es lo que también se vio, que la custodia era muy excesiva y a veces era peor la custodia viviendo con los hijos que estando en el geriátrico. Claro, pero qué innovador hacerlo en estas áreas, a estas edades, a todas las edades, ¿no? Sí, te estoy hablando de muchos años atrás, ¿no? Sí. Muy innovador. Mm. Y bueno, ¿cómo empezaron a participar con otras asociaciones profesionales, médicas, psicológicas, aunque ya nos has platicado bastante? Mira, digamos, Roberto formó parte en forma muy pionera de todos los grupos que se empezaron a formar de lo que fue después las FLACES, digamos, que tenía que ver digamos, con reuniones que se hacían en Uruguay, que se hicieron en Colombia, que se hicieron en Perú, y que se hicieron en Paraguay. Entonces se viajaba a estos congresos donde digamos, se empezaba a armar una red, ¿no? Latinoamericana que empezaba a tener más corporización y las personas cada 2 años no iban a presentar un simple paper, iban a presentar aquello que se había realmente investigado, trabajado o avanzado, y con una enorme sed de conocer. No había internet, no había nada de esto, ¿no? No había para preguntarle a Google qué es la sexualidad o qué es el lenguaje inclusivo, no se podía. Entonces uno iba a los congresos y se encontraba con sus pares para trabajar todos estos temas. Y de ahí venía con libros, con esto, con lo otro, y con grandes novedades para ver qué se hacía en el país, o al revés, qué era lo que se exportaba del país a otros lugares en forma de avanzada, ¿no es cierto? Así que ahí, y se fue empezando a trabajar, pero desde el punto de vista de la institucionalización, siempre fue muy lento, porque las iglesias en general fueron siempre un obstáculo para el desarrollo de la parte de educación. Nosotros, por el curso de distancia, estuvimos miles de años tratando de tener el reconocimiento legal y, digamos, y de las estructuras educativas de entonces. La iglesia manejaba muchos resortes. Me acuerdo que en el programa nosotros no podíamos poner homosexualidad, teníamos que poner heterosexualidad y otras sexualidades. No se podía mencionar por su nombre las cosas, porque si no, en el programa ya aparecía tachado y ni siquiera después se podía ver la formación psicopedagógica, cómo seguía el programa, porque ya quedaba con un problema de entrada, digamos, o hablar de lesbianismo, eso es innombrable, o sea, había cosas que eran imposibles. Bueno, mismo en la planificación familiar, la anticoncepción, o sea,
no se hablaba de salud reproductiva, eran términos revolucionarios que no podían formar parte del léxico de las formaciones en sexualidad y en los programas oficiales. Entonces eso siempre fue muy, muy difícil y aún en día, hoy lo es, por eso es que el ESI, digamos, si bien se ha avanzado mucho y Argentina es un país que más allá de la instrumentación política de montones de cosas que tienen que ver con la sexualidad y con distintos colectivos que van ganando sus derechos en forma bien adquirida, pero que el uso también de esas situaciones son réditos políticos para los distintos gobiernos, cada uno presente o no presente, digamos, depende de cómo lo usen, o lo prohíben o lo garantizan. Lo que quiero decir es que, digamos, institucionalizar, digamos, lo que sería la salud sexual, la sexualidad como algo de bienestar general para la sociedad, todavía no es algo que nosotros podemos decir que está generalizado, ni siquiera en mi país, y mucho menos tampoco en América Latina y en otros lugares del mundo donde, si uno mira, trabaja en el área, yo trabajo desde el año 2010, el Día Mundial de la Salud Sexual, y que básicamente tiene que ver con una celebración, tiene que ver, fue un invento que hizo Rosemary Coe, que era la presidenta en su momento de la WOS, de la World Association for Sexual Health, y que nos pareció al principio medio tontito, o sea, medio risueño, ¿qué va a pasar? Bueno, no, risueño y qué va a pasar, hoy en día es muy importante, hace montones de años que está, ¿no es cierto? Porque es del 2010, estamos en el 2021, todos los años se festeja el 4 de septiembre, o ahí, por ahí, y cada vez va consiguiendo más espacio, en donde eso va permitiendo como herramienta tener muchas definiciones muy interesantes de los derechos sexuales, donde no solamente vamos garantizando desde el punto de vista de aquellos que son fundamentales para el individuo, sino también justamente para lo que sería la participación política en instituciones políticas legales e institucionales de distintos, digamos, contextos sociales, y también para la justicia sexual también, ¿no? Social. Entonces, esto es muy importante. Esto de la justicia. He visto tus programas en YouTube sobre salud sexual y otros temas que tú tienes, pero esto de la justicia está muy... Ahora va a ser uno de los temas fundamentales del próximo congreso de la WOS, la World Association for Sexual Health, la Asociación Mundial para la Salud Sexual, y es un tema que se está trabajando porque además es muy necesario. En Hungría está prohibida la palabra homosexualidad, en montones de lugares ponen dispositivos anales para que exploten, o de otras mujeres son apedreadas cuando se mezclan con otra casta social, digamos, o sea, desear a alguien de otra etnia, digamos, está prohibido, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la mutilación genital femenina, tenemos millones y millones de niñas que son mutiladas anualmente y todavía seguirán siendo mutiladas, entonces tenemos que buscar conservar, o sea, no conservar, sino, a ver, defender derechos de autonomía y de cultura, pero también hay que ver qué se está atentando cuando nosotros decimos, digamos, se va a preservar esta cultura, pero hay ciertos derechos que tienen que ver con la vida, con la dignidad y con la integridad corporal, que tiene que reverse, y por los mismos efectores de las culturas tienen que reverse, ¿no? En Emberá Katia y Emberá Vera, digamos, de Colombia, no tengo que ir muy lejos, se producen estas mutilaciones genitales, y es un horror, digamos, y en montones de otros lugares está el derecho de pernada, ¿no es cierto?, donde a la niña, digamos, tiene como a su progenitor o alguien parecido, digamos, que va a hacer uso del cuerpo de la niña como primer preámbulo de su intercurso sexual, etc. Wow, sí, lo vamos a ver en septiembre. Ahí nos vamos a reunir a nivel mundial sobre esta parte de la justicia. Y respecto de lo que a vos te había gustado, digamos, posiblemente presente o no de vuelta el cuerpo, a mí el cuerpo me fascina, porque me fascina la historia también inclusive de la medicina, con respecto a cómo se fue siempre visualizando el cuerpo, el sexo-género, ¿no? Digamos, los distintos trabajos de historiadores maravillosos,
que nosotros tenemos acerca de cómo, digamos, las vivisecciones que se hacían, ¿no? Cuando se abrían los cadáveres, cuando no se podían abrir los cadáveres y se pensaba que la mujer tenía como los genitales de una cerda y se trabajaba con una chancha para ver cómo eran los genitales femeninos, o se pensaba que los genitales femeninos eran la versión imperfecta del genital masculino, etcétera, etcétera. Entonces, yo trabajé mucho porque también en lo particular tuve cáncer de mamas y eso me llevó a tener un trabajo muy especial con el cuerpo y con los pechos, y trabajé muchísimo todo lo que es la historia de los pechos femeninos, y es muy interesante, digamos, en toda la historia de la humanidad. Hay muchas cosas que son muy apasionantes. Iba a preguntar, ¿en qué y por qué te metiste a investigar cosas? Por ejemplo, acabas de mencionar lo del cáncer, del pecho, la historia Por del pecho. ejemplo, eso fue una cosa que me llevó a focalizar en un tema que siempre me interesó, pero que me interesó mucho más. O sea que nosotros no somos un pecho andante, sino que somos alguien que es mucho más que un pecho, que puede estar o no estar, y que eso no nos va a trabajar como condición de ser humano, de mujer y de estar bien en la vida, ¿no? Pero para hacer eso me llevó a tener curiosidad de ver, digamos, desde toda la cosmogonía y la Vía Láctea y todo lo que se pensaba en el matriarcado antiguo con respecto a las Venus de Willendorf, etcétera, y los pechos femeninos, etcétera, etcétera, y que tenían que ver con esos cuerpos que iban a nutrir y que iban a ser naturales y, digamos, y que iban a ser pródigos, hasta, digamos, después cuando pasamos al patriarcado y cómo se van acondicionando los pechos para sacarlos afuera, para esconderlos con las distintas culturas y las distintas historias de Inglaterra, de Francia, de las culturas americanas. Es muy, muy interesante ver, digamos, después cómo se inventan los corsets, el corpiño, digamos, cómo se inventan las Twiggy. O sea, todo es un recorrido larguísimo, las cirugías estéticas, las Marilyn Monroe, la guerra, porque los bombardeos con la Segunda Guerra Mundial tenían mujeres con los pechos ahí en los bombardeos de Hiroshima, etcétera, etcétera. O sea, y después también cuando el pecho tiene su parte, digamos, de enfermedad y, digamos, el pecho medicalizado. ¿Qué se pensaba? ¿Cómo se trabajaba el cáncer? ¿Cómo se trabajaba, digamos, se pensaba que el cáncer era contagioso, que venía del cangrejo porque marchaba hacia atrás e invadía todo? ¿Y cómo se operaba una mujer dándole una copa de vino y volteándola un poquitito, y tenías 10 tipos arriba tuyo cortándote los pechos, y además sin tocarte, porque no había que revisar a una mujer, porque no se podía revisar a una mujer? O sea que prácticamente ibas directo a la operación si tenías la suerte y si no morías en la operación. Y después cómo empiezan las primeras mujeres, está descrito, digamos, en los anales de la medicina, a decir a aquellas pacientes que dicen, bueno, pero yo soy un ser humano, tengo que poder opinar también sobre lo que me van a hacer sobre el cuerpo. Entonces, todo eso va siendo una gestión muy interesante. Y después el pecho erótico, ¿no? El pecho, porque, digamos, no es solamente, digamos, y después es el pecho, digamos, de la emancipación. Y si vos hoy en día querés trabajar campañas de los pechos, Facebook te lo prohíbe, porque vos ponés los pechos masculinos, los podés mostrar todos, pero los pechos femeninos, Facebook te los borra. O sea, aún en las campañas de cáncer. O sea, cuando yo he puesto cosas que me ha pasado, digamos, pero también he visto otras campañas re interesantes donde, en este caso Facebook, digo, ¿no? Pero puede ser otras cadenas también, donde las borran, porque todo eso no, eso es desnudo, bueno, en fin. De censura, aunque sea educativo, ¿no? Es fantástico lo que nos estás compartiendo, ¿no? ¿Cómo? Que es fantástico todo lo que nos compartes hoy. De ver esta parte de la sexualidad, la sexología, el erotismo, de la historia de los pechos, del corset, ¿no? Cómo fue cambiando según la época, el La momento vulva, por histórico. ejemplo, yo soy totalmente partidaria en contra de todas las operaciones que se hacen para poner vulvas monovalentes, todas igualitas, todas depiladitas, todas como bebé, etcétera, etcétera.
hay gente que se vuelve loca por las cirugías y por esto y por lo otro, y yo estoy totalmente en contra de eso, ¿no? O sea, sobre todo porque son muy pocos los casos. Una de las cosas que se hacía con las cartas a los genitales era justamente poder visualizar las enormes diferencias que tenemos nosotros, como la cara de los que tenemos Ya. para nuestro rostro, que nos identifica, y bueno, salvo también todas las mujeres que se hacen la misma nariz, o muchos hombres que se hacen el culo, que se hacen la pierna, o la boca, como la mulatona, todas igualitas y seriadas. Bueno, es un problema, digamos, no poder reconocerse, quererse, y bueno, si uno necesita, digamos, por un problema muy particular, porque no se siente bien con esa imagen o tiene una dismorfofobia, bueno, ok, pero si no, hay montones de otras cosas, que es el 95%, por el cual te terminás haciendo 20.000 cirugías que tienen que ver con una historia de mostrar una vulva virgencita de no sé dónde, digamos, pero bueno, y depiladita y pubi angelical, no sé, que en el imaginario femenino que respondía al imaginario supuestamente masculino podía ser más deseado. Son bastante. Es muy interesante ver esas narices iguales, esos pechos iguales, bueno, todo, ¿no? Como uniformes. Claro, sí, en series, son Y todas seriadas. doloroso, se pierde la identidad como la huella digital. Todo Sí, tu una cuerpo de es las una cosas huella que no sé digital. si recordás, pero que alcancé a mostrar en el trabajo del cuerpo es Sí. que hay una gran cultura que tiene que ver con lo que llamamos la rostrificación, o sea, nosotros, en casi todo el mundo, lo que se muestra en la cédula de identidad o en el documento de identidad es el rostro, o sea, 3/4 de perfil o lo que fuera, sin sonreír demasiado, etcétera, etcétera. Pero esa cultura, que tiene que ver mucho con la cultura ocular, está muy ahora también cuestionada por mucha gente que dice, bueno, ¿quién dice que este soy yo porque tengo este rostro? Yo también puedo decir, este soy yo porque tengo estos pechos, este soy yo porque tengo este pene, este soy yo porque tengo esta mano, o este dedo, digamos, robótico también, porque ahora, digamos, cada vez más voy a hacer mecanismos o información. Entonces hay que estar pensando con avance qué es esto de la identidad y los cuerpos, ¿no? Sí, y en ese congreso vi cosas que yo todavía no había visto, ¿no? Del cuerpo. Y fue espectacular en ese sentido tu trabajo en esa plenaria del congreso. Bueno, y Cristina Tania Friedman, ¿qué premios ha recibido? ¿Qué premios? La vida me Premios, premió. La vida reconocimientos. me premió. La vida nos premió con Sí, tu presencia. la vida me premió de, no sé, de estudiar, de poder investigar cosas que me interesan, de tener algunas personas que he querido y que me quieran, de tener amigos o colegas. Y también la vida nos castigó porque realmente las biografías a veces son muy más penosas, digamos, en determinados momentos, contextuales de dictaduras o de caminos interceptados, o de mucha gente que se muere que eran compañeros de uno, o de pandemias, hay muchas circunstancias, o de enfermedades que te restan muchos años o muchas luchas para poder seguir vivo, digamos, y no solamente, digamos, comiendo y durmiendo, ¿no? No, vivo, vivo. Vivo, exactamente. Sí. Ay. Bueno, ¿qué piensas, Cristina? ¿Cuáles son estas prioridades y desafíos en el campo sexológico? Ahora Oye, yo estoy aburrida de la gente que se ocupa solamente de la métrica sexual. La verdad que me aburrió. Me parece que la gente tiene un discurso ahí muy cortito, muy repetido, que no se pregunta un poco más. No sé si porque están muy apurados en ganar la consulta digamos, o porque la obra social paga poco y tiene 10 minutos para ver cuál es la dificultad que viene a veces un paciente a traer, y si lo puede ayudar un poquitito y ya está. Yo creo que debiera haber un poquito más de profundidad en la visión
de la sexualidad, es más compleja la sexualidad que la métrica sexual, que la métrica del goce. Es muy complejo el goce, digamos. Y es difícil, digamos, inclusive de poder, digamos, expresarlo uno mismo, digamos, ¿no? Y también también me apasiona el futuro, la robótica. Es más, estoy trabajando en investigar la robótica sexual. Sí, porque creo que realmente vamos hacia un camino que en general no tiene que ver solo con la robótica sexual. Vamos hacia un camino donde tenemos mucha robotización y la sexualidad no va a estar absolutamente, ya no lo está, ajena a ello, y entonces me interesa mucho. Veo mucho cine al respecto, porque el arte, ya te digo, es mucho más libre, y entonces nos permite nutrirnos de guiones muy interesantes que se puede ver más allá de la ciencia, se puede ver como aventuras de pensamiento, también en literatura, ¿no? Obviamente. Y eso da mucha posibilidad, digamos, de pensar cómo puede ser el futuro, que no necesariamente va a ser más feliz, ¿eh? No sé cómo se construye la felicidad, es algo muy misterioso la felicidad. Y bueno, en Argentina, ¿cómo ves esta visualización de la problemática en la sexología argentina actualmente? ¿Cómo veo? Todavía no. Bueno, veo esta historia de que hay mucha pelea por los distintos campos, o sea, un poco la medicina, que quiere decir, esta es la verdadera sexología, la medicina. Hay momentos en donde, digamos, se hizo mucho énfasis en lo esencialista de la sexualidad, después se pasó a lo constructivista de la sexualidad, después se pasó a lo biologista, a lo genético, o sea, va acompañando ciertos movimientos que se van dando también en la ciencia general, digamos. ¿Sí? Entonces, si hay un énfasis en lo genético, bueno, a ver si la sexología acompaña. Si hay un énfasis en lo biológico, a ver si la base es más biológica que nunca. Si hay un énfasis en lo social, bueno, por ahí son 20 años donde se acompaña sobre todo el constructivismo social. Si el psicoanálisis dejó de ser de moda total, entonces lo inconsciente pasó a ser un lugar secundario, pero bueno, pero hay algún pedacito que todavía vive, entonces bueno, entonces yo creo que se va acomodando, que las verdades son siempre a medias, ¿qué son las verdades? ¿Qué son la objetividad, los consensos? Son, digamos, lugares en donde grupos de personas que están viviendo en el determinado momento consideran que eso es lo más cercano a ciertas cosas que se consideran como verdades. Siempre son relativas, después van cambiando. Nunca lo que es hoy va a ser exactamente mañana. Y si no, no hubiera las revoluciones copernicanas y darwinianas, etcétera, etcétera. Vamos haciendo distintos saltos, de golpe tenemos un salto cualitativo por una serie de cuantitatividades que van sumando montones de seres, ¿no? Así es, wow. Sí, tu trabajo futuro de la robótica va a ser sumamente interesante. Dime, desde Argentina, ¿cómo según esta relación de los CETIs, las SASH, FLASES y WAS? ¿Cómo veo la relación? Sí, ¿cómo se une esta relación de CETIs, SASH, FLASES y WAS? CETIS hizo un trabajo muy interesante, local, pero no solamente local, sino que tuvo mucha incidencia en Latinoamérica, porque venían de muchos lugares de Latinoamérica a formarse, y se formaban también a distancia, y fue un lugar de mucho prestigio y de muy buena formación. De los 300, 400 profesionales que se formaron, cada uno fue a su vez, o casi cada uno, formó escuelas o lugares o consultorios en distintas partes del país o de Latinoamérica. Y eso es muy lindo de saber, digamos. No todos, o sea, recibirse, formarse, no quiere decir ser buen profesional. Vos cuando te recibís en la facultad te dan un título, no te dicen, vos vas a ser la famosa Alma Aldana que va a trabajar bien. No, te van a decir, oh, bueno, va a tener esta formación. Después, ¿cómo vas a trabajar?
es tu biografía y es el contexto y es lo que los pares también van a poder mirar sobre vos, ¿no es cierto? Pero eso es, digamos, un poco, yo creo que fue muy pionera y muy revolucionaria y muy importante. Después Sash es muy importante porque hace a una regulación más que empieza a ser más nacional. Después acá también está FECEA, hay otras asociaciones y otras sociedades del país que son muy importantes, con las cuales SASH se lleva muy bien. SASH forma hace muchísimos años profesionales. Yo sigo, digamos, puntualizando que tiene un poquito de falta, a mi juicio, a mi único juicio, de una mirada más integradora, que no sea solamente médicos, psicólogos para la parte clínica, sino que, digamos, el lingüista, el filósofo, todos los distintos profesionales hacen una sumatoria mucho más compleja y más interesante de lo que es la sexualidad. Para mí, Woz es un mirador del mundo muy interesante. Me da una perspectiva mundial que de otra manera no la tendría. Mi gran amor fue Flaces, cuando fui secretaria general. Es un lugarcito en el corazón que no lo olvido nunca, y por eso después quedé muy ligada a Flaces, porque quiero a la federación. Creo que es interesante lo que se puede hacer. Creo que institucionalmente es importante trabajar, porque da la posibilidad, digamos, de avanzar, en calidad. Fue genial, el Congreso fue wow, en Sí, de avanzar en calidad, de avanzar en propuestas, de avanzar en direcciones, de avanzar con otras instituciones que no tienen que ver con la sexualidad, y también los riesgos, porque, digamos, uno tiene que negociar, porque la verdad es que la sexualidad es política y es economía. Digamos, si no, uno no ve esas bases, se pierde de alguna manera. Si uno cree que el consultorio es solamente que va a tener la vulva, el pene, la vagina o la diversidad sexual, digamos, no es eso solamente. La verdad que tenemos muchas situaciones que tienen que ver con financiamiento de lo que es la sexualidad, digamos, en todo, el transgénero, en todo lo que quieras ver, digamos, y también las negociaciones que tenés que ir haciendo con los gobiernos, con los gobiernos nacionales, con los gobiernos y en las instituciones mundiales también, ¿no? Como la ONU, como la UNICEF, estar logrando que, por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo el placer no estaba como en ningún desideratum, y hace unos años empezó a estar, y bueno, por ahora es como, a ver, como la guinda de la torta, pero bueno, todavía es muy escasa, pero cada vez va siendo más interesante. También, a mi gusto, discutida, porque el placer tiene que estar y hay que súper defenderlo, me parece muy interesante, pero también, no sé, en particular creo que la sexualidad es más allá que el placer, incluye el placer, pero hay muchas cosas que tienen que ver con el dolor, y con el dolor que no da placer. No es que con el sadomasoquismo que te da placer, sino con otras cosas, con otras circunstancias donde la sexualidad es más amplia que el placer. Por eso es que, si bien es una parte de la sexualidad, no es todo. Esa es mi opinión. ¿Qué esperamos para el Mundial, para el Congreso en África del Sur, para la UAS? Y hay cosas muy interesantes. Yo creo que va a haber cosas muy interesantes. Muchas gracias, Cristina. Vamos a ver unas fotografías tuyas y abrimos para todo mundo que pueda saludarte, preguntas, respuestas. Bueno, está bien. Gracias. Bien. Con tus fotos maravillosas a la izquierda. Por favor, coméntanos cada una de ellas. Esta fue el otro día que estaba trabajando en mi escritorio y de golpe vi la luna y la empecé a sacar, nada más que eso. A ver, seguí un poquito. Es que Cristina detrás de esa cámara es algo maravilloso lo que logras. Esto tiene que ver con un folleto tiene 30 años atrás o 40 ya, pero ¿qué es la sexualidad? Que se preguntan para trabajar, digamos, en educación sexual, ¿no? Pero ¿qué es la sexualidad? Porque,
digamos, era una gran pregunta. Y acá son dos fotos mías, una de cuando era muy chiquita y otra cuando era joven también, y ahí preguntando cómo podría haber sido la respuesta para cuando yo era muy chiquita y cuando fui más o menos una chica de los 35, 40 años, digamos, que iba representando la sexualidad en cada etapa de la vida, ¿no? Y según la condición de mujer, hombre, binario, no binario, transgénero, lo que fuera, y los contextos, digamos, o sea, cómo va cambiando la pregunta de qué es la sexualidad para uno y en los contextos de uno vive. Seguí un poquito. Esto me acuerdo de las lecturas oficiales cuando uno era muy chiquita, ¿no? Que las lecturas de género, ¿no? O sea, que era todo lo que la mujer, todo lo que tenía que hacer, digamos, y todo lo tenía que hacer con gusto y alegría. Y después, en particular, digamos, yo creo que en mi caso, yo fui siempre una lectora empedernida, me leí toda la colección Robin Hood y 500.000 bibliotecas, y eso creo que es salvador, es lo mismo que te decía antes, ¿no? Leer es abrirte a otro mundo, ¿no? Lo mismo, bueno, si tenés una buena información a través, en este caso, de internet, etcétera, o sea, si vas pudiendo nutrirte de otros mundos de aventuras, de pensamientos diferentes, eso es como salvador 100%. Sí, aquí lo pongo al final, ¿no? Estudiar al final, después de lavar, cocinar, planchar. Gracias, Gus. Acá, porque bueno, a mí me pasó en la vida de que estudié piano, de que mi mamá, porque le gustaba la poesía, me enseñaba, estudié declamación, creo que me vino bien para dar conferencias también eso. Estudié baile, estudié idiomas, y como yo digo que me educó para el Aga Khan, para el príncipe de Aga Khan, porque estudié costura y máquina también, además. O sea que había que ser completa como para ser digamos, una persona bien deseada, en este caso, por alguna élite masculina. A ver, seguí. Acá tiene que ver con que yo creo que me marcó cuando empecé mi secundaria en mi país, que fue el colegio secundario. Había acá una discusión, los colegios estaban tomados, yo solamente tenía 12 años, y había un debate de laica y libre que fue muchos años, y muy importante, y bueno, era si la educación tenía que ser laica, si tenía que ser libre, si había religión o si había solamente, digamos, en las escuelas oficiales no se tenía que enseñar religión, digamos, etcétera, etcétera. Me acuerdo que como judía me mandaban a la cocina porque religión enseñaban católica únicamente, ¿no? Bueno, son cosas que tienen que ver con una marcación en la biografía de cada uno de nosotros. Después, con los años, empecé a estudiar las religiones porque me interesa mucho, a partir de determinados artículos que leí de Pomeroy en particular sobre qué es lo normal, en donde uno de los criterios que él utiliza es cómo, digamos, las religiones en su momento fueron como formas de normativizar, digamos, y de dar un orden a la sexualidad, y cómo, digamos, en las sociedades anteriores, digamos, el mecanismo de la sexualidad obviamente era básicamente reproductivo, porque creo que te comenté en una entrevista que hicieron hace poco, que bueno, cuando los judíos tenían que pelear contra los hititos y los caldeos y los asirios, lo que importaba era la superioridad numérica, y para lo tanto había que tener más número en la tribu que los vecinos. Entonces era cuerpo a cuerpo, y por eso era que el dispositivo reproductor tenía que ser 100%, y no podía haber masturbación, y no podía haber homosexualidad, y no podía haber nada que distrajera a ese mecanismo reproductivo. Esto es como cuando inicio yo sociología, y cómo tuvo que ver también esto que digo, que también tiene que ver con mi vida, el rechazo enorme al autoritarismo, al fascismo, y también a los malentendidos populismos nacionalistas,
digamos, con Gino Germani, que fue el creador de la carrera de sociología, básicamente en mi país, y esto es lo que te estaba diciendo antes de la noche de los bastones largos. Yo viví esa noche, cuando me sacaron de la facultad y me gritaban, bajá, bajá, y la policía, el ejército me sacaba con las manos en alto bajando las escaleras, muchos perdieron la vida y otros tantos quedamos marcados para siempre en nuestras biografías. ¿Cómo no? Esto deja marcas fuertes. Y sí, son marcas fuertes en la vida de cada ciudadano, ¿no? Esto, bueno, me casé la primera vez a los 20 años, me fui a vivir un tiempo a Israel, después quedé viuda 9 años más tarde, seguí, pero eso también, vivir en Israel, también siendo tan jovencita, a los 23 años, y siendo socióloga prácticamente recién recibida, me dio un interés muy grande por conocer todo, ¿no? O sea, por conocer cómo vivían los árabes, los palestinos, los musulmanes, o sea, las distintas biografías. Vivir en Jerusalén 9 meses que estuve viviendo fue muy interesante. Acá trabajé en el Ministerio de Bienestar Social. En Jerusalén. En Jerusalén viví 9 meses, sí. Y era compañera de gente que inclusive pertenecía a organismos guerrilleros. O sea, fue muy, muy movilizador, muy interesante, digamos, la experiencia que tuve allí. Y la intervención social, digamos, acá en el Ministerio de Bienestar Social, siempre trabajé con un grupo muy interesante de gente que había venido de Rosario, eran estadísticos matemáticos, y también había algunos, yo era la única socióloga, había economistas, etcétera. Hicimos trabajos muy interesantes. Uno de los trabajos que hice, trabajé un índice de remuneraciones de todo el país. Acá es cuando, a la poca fecha que lo había conocido a Roberto, muy jovencitos los dos, estábamos acá en la catedral de Luján, pero no tenía nada que ver con la catedral, fuimos a pasear, digamos. Pero bueno, me pareció lindo traer una foto de cuando más o menos recién nos conocíamos y nos mirábamos. A ver, seguí. Wow. Estas son fotos que, bueno, yo hace 1000 años que hago fotopinturas, o sea, esto del cuerpo lo vengo trabajando, ya te digo, con el arte hace mucho, y trabajé mucho, mucho, mucho desnudo femenino, mucho. Y lo de fotopintura empecé una vez que tuve un problema de una neumonía, que no me podía mover de la cama, y empecé a pintar mis fotos que tenía. Yo tenía taller de foto blanco y negro, y empecé a pintarlas y a dibujarlas en la cama porque no me podía mover. Así nació esa inquietud que la seguí hasta el día de hoy. A ver cómo sigue, no me acuerdo. Esta es me acuerdo de mi hija que cuando vio esto se quiso morir. Una de las revistas de mejor actualidad que había en ese momento, y uno de los productores de la revista vino a hacer una nota y dice, ay, por favor, no se animan a salir en la cama. Sí, dijimos, bueno, nos pusimos en la cama, salimos y muertos de risa, y nos hacen una serie de reportajes y de preguntas. Pero bueno, me acuerdo que mi hija, que tenía creo que 10 años, se moría de vergüenza que sus padres habían salido en la cama en la revista de actualidad. Bueno, acá estamos, los mejores consejos de una pareja de sexólogos, y distintos consejos. Es linda la nota, es muy, muy agradable. A ver, ¿cómo sigue? Esto es cuando Roberto le dan el premio mundial, en el 2013 en Porto Alegre. Fue muy lindo, un reconocimiento, la medalla de oro le dieron, y realmente estábamos muy felices y muy contentos de que esto sucediera. Acá, bueno, esta es una escena amorosa con Roberto. Acá estoy con Ricardo Cavalcanti, donde me dieron en Madrid el premio de reconocimiento a la trayectoria de vida en sexología. ¿Qué más? Estos son algunos de los libros que Matrimonios no consumados, prácticamente el libro lo hice todo yo. Obviamente la terapia sexual la inventó Roberto, pero lo que tengo de ese libro es que haber ficcionado 10 historias de pacientes, digamos, con distintas, digamos, versiones, pero no solamente porque era muy difícil de contar sin aburrir y llamando la atención,
de cómo no se podía hacer un coito pene vagina, digamos, en un libro, digamos, 10 historias. Entonces las fui contando a partir de casos particulares, pero tomando ciertos giros literarios diferentes. Después hice un trabajo sobre el matrimonio civil, la dispensa religiosa cuando era el matrimonio no consumado, después lo que piensan las distintas religiones, y después al final está todo el trabajo de investigación que hace Cetis y Roberto, en particular sobre todos los trabajos de matrimonios no consumados y cómo es una entidad diferente, ya como les dije antes, a la fobia y al vaginismo o a la disfunción eréctil, o sea, a la conjunción de dos, digamos, dificultades juntas, ¿no? Eyaculación precoz también trabajé, y la nueva sexualidad de la mujer también, porque me gusta siempre mucho el enfoque antropológico y trabajo mucho estudiando también cosas de antropología. A ver cómo sigue. Bueno, acá hay algunos capítulos. También me gusta trabajar esto, ¿no? O sea, cómo... bueno, acá son justamente aquellas palabras en el discurso amoroso, pero la formación de recursos humanos en sexualidad de 1910 al 2006 es una cosa que traté de hacer una historiografía del desarrollo de la sexología en Argentina. A ver qué más. Este era un curso, acá este es uno de los, que son 3 cursos, uno de 9 módulos, otro de 4 módulos y otro de 7 módulos, que como era... Es un informe de hace 1000 años, cuando teníamos, digamos, el curso a distancia en esta cantidad de horas y con esta formación. A ver, adelante. Esto es lo que les había mencionado antes, por ejemplo, se llamaba 1320 la revista, iba para todo el país y para todos los chicos de 1320, y se llamaba El Sexo Salud. Y acá está el retrato de Roberto, y acá son preguntas que se iban contestando, y esto es lo que nos escribían gente de la radio, nos hacía versos, la gente nos hacía devoluciones maravillosas. Y acá, por ejemplo, ponen, con sexuólogos comienzo a las 22, de 22 a 24, un programa muy adulto que dice, no le alcanzo a ver, muy adulto, que choquea a más de 4. Por eso, mira vos, la licenciada Cristina, doctor Gindín, invitados, tratan el tema del sexo como nadie lo ha tratado. Así que, no, bueno, cosas muy, muy lindas. Tuvimos siempre de evolución en la radio, ha sido maravillosa la experiencia. ¿Qué más? A ver. Este es el premio de WOS, sí, en el 2009. Yo no trabajaba todavía en WOS, cuando lo recibimos. Yo empecé a trabajar en el 2010. Esta es, bueno, es una de las tantas instituciones donde fui perteneciendo, fui nombrada como miembro correspondiente, etcétera, de distintas instituciones, por trabajo que uno va haciendo con colegas de otros países, en este caso de Uruguay. En el 50 aniversario. Acá son algunos diplomas, esto de los premios, el de Ricardo Cavalcanti, el otro diploma de reconocimiento, a ver qué más hay. No, bueno, acá hay revistas que coordino, la revista de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana. Es una revista interesante, cuando esté el próximo número les avisaré. A ver. Estos son otros trabajos de fotopintura. Tiene muchos años, porque este es, mira, fíjese, del 90 a 96. Así que era bastante revolucionario para su momento. Adelante. Estos también son trabajos de fotopintura de los años 90 y 94. Sí, adelante. Y estas son inquietudes e incertidumbres que preguntabas antes, un poco, bueno, cosas para estudiar, ¿no? La erótica, el goce, la cronometría, la pandemia, la crisis, la incertidumbre, que nos trae a este momento a ser puros cuerpos y a la lógica de la supervivencia. Esto es bien, bien importante, digamos, como para hacer una salida únicamente, no solamente de ejercicio de la coitología, sino un poco en qué se inscribe la sexualidad y en qué se inscribe ser esto de puros cuerpos y la supervivencia, y el afecto, y el tocar,
y la pantalla, digamos, y ver todo ver todo plano y cómo las voces se apagan, digamos, solamente tenemos siempre estas cosas maravillosas que son, digamos, la posibilidad de compartir, pero tocar al otro, expresarle, besarlo, etcétera. Bueno, la institucionalización de la preocupación sexual, los derechos sexuales, las biografías y los contextos de quienes se ocupan de las relaciones en sexualidad, y después un poco ver realmente cómo las distintas sociedades van regulando la sexualidad y van cambiando sus regulaciones. No me acuerdo qué más puse. Ah, bueno, nada, y otra fotopintura, sí. Y en tu color favorito. Y mira, ¿Cómo? Mi traté color de favorito. encontrar algo para ti de tu Tengo, color favorito, pero... no, tengo épocas con los colores, ¿eh? No, no solamente. Eso tenía que ver, en ese momento tenía que ver con algo del sufrimiento en los pechos. Esta es la próxima reunión. Muchas gracias, Cristina. Escucharte siempre es un honor. Y honor a quien honor merece, y buscando tus colores, bueno, no te los puedo dar algún día, ¿no? Bueno. Unas flores. Y este es un gran honor tenerte aquí, Cristina. Bueno, vamos a pensar, digamos, en futuro, que siempre es bueno pensar en positivo.